En la manija para cerrar la puerta vamos a encontrar una tapa plástica. Con la ayuda de un destornillador de relojero o una aguja podemos levantar esta tapita, que esconde un tornillo Phillips. Con la ayuda de un destornillador Phillips lo sacamos. Ahora vamos a la manija de apertura de puerta, la abrimos y con una cuña de plástico tiramos de la moldura que cubre el tornillo. Tiene unas trabas plásticas, tiramos y sale. Detrás vemos que tiene otro tornillo Phillips, de igual medida que el anterior, así que lo pasamos a retirar. Y lo guardamos a un costado para que no se pierda. Ahora tenemos que remover la moldura que tiene las teclas del levantacristal. Lo sujetamos fuertemente y tiramos para arriba desde la parte de atrás. Una vez que van saliendo los clips, lo tenemos que retirar hacia la izquierda. Hay que hacerlo con cuidado porque son trabas plásticas. Como vemos en la parte de abajo, tiene estas trabas plásticas que hay que tirar para arriba y adelante tiene una parte que es como con forma de gancho. Por eso es que hay que tirar hacia la izquierda. Si tiramos para arriba se rompe. Ahora lo damos vuelta, presionamos esta lengüeta plástica y tiramos del conector. Ahora con la ayuda de una cuña plástica vamos a ir tirando de la parte de abajo del panel de puerta para que vayan saliendo los clips plásticos. Una vez que salen los de abajo podemos ir y tirar con la mano y ya salen bastante fácil. Esta moldura plástica no es necesario sacarla para sacar el panel de la puerta, pero como vemos tiene dos clips. Ahora levantamos el panel y se descuelga del burlete. Va apoyado en esta endija. Detrás del panel tenemos que sacar los dos cables de apertura. Uno es de la manija y otro es de la traba de la puerta. El verde de arriba tiramos y se desengancha para arriba. El segundo tiramos y se desengancha para abajo. Este es el mecanismo donde van enganchados. Este que se mueve ahora es la manija de apertura de la puerta. Y el del medio que se está moviendo ahora es el botón que cierra las puertas del lado de adentro. Ahora para armarla ponemos el cable en el botón de traba interna de puertas. Y trabamos el forro del cable en la puerta. Ahora ponemos el cable de apertura interna de la manija y trabamos el forro del cable. Esto es muy importante porque si no después se mueve todo y no actúa. Ahora apoyamos el panel de puerta en el burlete y lo empujamos hacia abajo. Lo vamos empujando de a poco hasta que sentimos que apoyó bien. Ahora empujamos el panel de puerta contra la puerta hasta que vemos que traban los clips plásticos. Acá podemos ver uno. Le pegamos con la palma de la mano a toda la puerta hasta que sentimos que traban todos los clips. Así nos tiene que quedar. Ahora tiramos de la manija de apertura de la puerta y ponemos el tornillo con la mano. Ahora lo apretamos con el destornillador Phillips. Tengan cuidado de no pasarse apretando porque si bien el tornillo es metálico, estamos atornillando en plástico. Ahora levantamos la manija y ponemos la moldura que oculta el tornillo. Ahora ponemos el otro tornillo que habíamos sacado y lo ocultamos con la tapita plástica. Ahora ponemos esta moldura del parante que no es necesario que la saquen para sacar el panel de puerta, pero igual la sacamos. Como vemos tiene un clip blanco a la derecha y un clip metálico a la izquierda. Lo posicionamos bien y empujamos. Finalmente ponemos la moldura que tienen las teclas de los levantacristales. Ponemos la ficha y para ponerlo primero lo metemos hacia adelante para no romper esa traba y empujamos hacia abajo. Es bastante sencillo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.